tardes. Es un gusto estar aquí y vamos a continuar con el ciclo de entrevistas para hablar acerca de la Fundación de los Exploradores Caris. En este mes que se celebra el 40 aniversario de la Fundación, nos encontramos con miembros que estuvieron dentro de la Fundación y también miembros que estuvieron muy activos a nivel mundial. Entonces vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos a la muy reverendo gelón Marisa de León, por acá, Maja Cari. Aquí tenemos también a la muy respetable Getuls Estela, Maja Cari también, se olvidó Maja Cari al principio. También contamos con la presencia del reverendo Gagpa Maja Cari, Rodolfo Silva, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el Maja Cari, Juan Carlos Ortiz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y entonces vamos a empezar con este ciclo de entrevistas. Vamos a empezar platicando un poco con todos en realidad. En la anterior entrevista que se le realizó a Vicky, nos contó que el movimiento, realmente el trabajo que se hizo a nivel mundial fue muy importante. Fue muy importante porque de aquí de México es de donde salió y de donde se llevó a los demás países. Pero entonces ahora me gustaría que platicáramos un poquito acerca, antes, cómo es que se fueron acercando a los Caris. Vamos a empezar con Marisa, por favor. Gracias, María. Mira, cuando yo entré a los Caris, antes de entrar a una tropa como tal, yo practicaba yoga y era yamí y tenía 18 años o 19 años. Entonces la directora de ese centro nos mandó a mi hermano carnal Juan Carlos de León y a mí a que fuéramos a visitar para servir, para prestar nuestros servicios a un grupo de niños que trabajaba en otro centro de yoga. Y trabajaban los sábados. Entonces nos dijo, ahí están los niños que hacen yoga y que esos son los Caris. Y entonces ya pues llegamos y ya había un grupo como de 15 o 20 niños y niñas. Las edades eran tipo de Nomo Cari. Y entonces sí, les estaba dando clase de yoga una hermana que también forma parte, porque es de las primeras que empezó a trabajar con Caris en ese centro, que se llamaba Librada Keimole. Entonces ella les estaba dando clases de yoga a los niños. Y entonces había otro dirigente, Benjamín Santamaría, que todavía él anda por ahí haciendo trabajo con los niños, pero no con los Caris. Sí. Que también él les hablaba de la nueva era, del vegetarianismo, de cosmobiología. Y entonces, bueno, llegamos mi hermano y yo ahí, a ese grupo, y yo decía, bueno, pues si ya tienen, o sea, ya hay alguien que les dé yoga, ya hay alguien que les hable de otras cosas, ¿no?, de la nueva era. Y entonces como que, pues, ¿yo qué voy a hacer aquí? Y entonces, entre que yo iba y veía la dinámica y todo, me entero, no sé si directamente por invitación de Juan Carlos, no recuerdo muy bien, que estaba trabajando una tropa de Sergio Caris en Aurobindo, en otro de los centros de yoga de la Ciudad de México. Y entonces pues yo voy ahí toda entusiasmada para aprender, y resulta que me encuentro, sí, una tropa de Sergio Caris. Yo no sabía ni lo que era tropa, ni lo que eran Sergias, ni lo que eran, o sea, sí. Yo llegué ahí, estaban, pues que tú vas a estar de patrullera en esta patrulla, ¿no? Era la patrulla de Sócrates. Yo siempre gritaba Sócrates, siempre. Y entonces, pero, o sea, yo recuerdo que yo iba muy entusiasmada, muy entusiasmada. Al principio, estoy recordando ahorita, que estuve en la tropa de Rodolfo, en la patrulla de Rodolfo. Y ya después Juan Carlos dijo, no, tú acá, y había más patrullas, ¿no? Entre ellas estaba Ingrid Bisuet, Ramón Arturo, su hermano, Leticia Cero, otro chico era Torres, no me acuerdo el nombre, Jorge Torres, una cosa así, Eduardo Soto, y no recuerdo qué otros. Era una tropa chica, éramos como 3 o 4 patrullas, algo así. Sí. Y era, bueno, así era, o sea, la noche de miércoles era de veras de gozo, de aprendizaje, porque yo tenía mucha energía, claro, pues todos tenemos mucha energía, pero era una energía para mí muy gozosa. O sea, de veras que esa tropa para mí fue
yo dije, de aquí me quedo. Sí. Porque también yo tuve el antecedente de que mi hermano carnal, Carlos, estuvo en los Boy Scouts. Entonces yo lo veía y de veras así como estos niños que ven algo que les gusta mucho y no pueden, o más bien mi mamá no me dejaba. Pero yo lo veía así como, yo quiero irme de campamento, yo quiero aprender. Sí. Y entonces, pues bueno, crecimos y nunca hubo eso para mí en ese momento. Sí. Entonces voy llegando a los Caris, bueno, dije, pues, ahora sí. De aquí soy. Ya. Y entonces, bueno, existió esa tropa que funcionaba los miércoles por la tarde-noche ahí en ese centro. Y después se empezó a organizar el viaje de que vamos a promover los Caris, ahora sí que por el mundo, ¿no? Y yo para entonces tenía 20 años, ya era medio genial. Y entonces, no sé, Juan Carlos tenía 22 y Rodolfo 23 o algo así. Ajá. Ingrid creo que era la mayor, creo, ¿no? Que igual tendría 24 o 25, Ajá. o sea. Y Lalo que De era, cualquier forma. Lalo que era como un mes o dos mayor que yo. Entonces, yo era la menor, pero vamos, o sea, muy empatados en edades, ¿no? Sí. Pues chavitos, o sea, unos chavitos ahorita de 20 años, bueno, aquí tenemos Sí. a 20 años, ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues sale, que nos vamos al viaje y nos vamos a recorrer Centroamérica desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, ¿qué más me falta? No sé, Panamá. Y en cada grupo ya había grupos de Caris, ¿no? O sea, en cada país ya había grupos de Caris. Y entonces, pues obviamente nos estaban esperando pues, los que vienen de México a darnos la instrucción, bla, bla. En algunos ya estaban conformados, ¿no? Así como que. Sí. Entonces, bueno, llegamos, pues que las patrullas, y que así, que se ponen estos juegos, y que tienen que aprender esto, obviamente las prácticas, y nos íbamos de excursión ahí, en cada lugar, así, Claro. Jugábamos, y bueno, así fuimos recorriendo hasta Panamá por tierra. En Panamá no había ahí, nada más fue como el trámite para pasar a Colombia. Sí. Pues llegamos a Colombia y también llegamos a Bogotá. Bueno, en Bogotá nos recibieron pues en la Gran Fraternidad Universal, en el centro de yoga, y de ahí nos fuimos a Cali, que era donde estaba el grupo ya más formado. ¿Eso más o menos en qué año fue? En 1976, 77, en diciembre del 77. Wow. En diciembre del 77 fue cuando emprendimos ese viaje, por ahí de mediados de diciembre. Pasamos Navidad en Nicaragua, o sea, mi primer Navidad fuera de casa paterna, pues con mis amigos, ¿no? Con mi recién marido, y con mis amigos que fui haciendo pues desde ahí, ¿no? Porque todavía son. ¡Ay, qué increíble! Entonces, llegamos a Cali, en donde estaba Chucho, estaba Chucho, Ofelia, Jaime Benítez, Patricia Salinas, Henry, y ya estaban trabajando con los Caris. Hay un detalle que sí me gustaría contar. En toda esta travesía que hicimos, Juan Carlos, Rodolfo, Ingrid no perdían oportunidad para sentarse. A Ingrid le ponían enfrente una máquina de escribir y yo a transcribir los reglamentos o a hacerle las correcciones. A ver, sobre la marcha vamos viendo los reglamentos acá y ya está Ingrid pasándole a máquina todo lo que ellos dos dictaban, ¿no? Claro, estaban guiándose ya sobre un documento. Claro. Y entonces estos reglamentos que ya tenían una base ahí fueron como uniéndose con base a lo que estábamos viviendo, ¿no? En base a los lineamientos que tenían ellos dos directamente, pues del maestro Estrada también. Y entonces, bueno, o sea, donde una oficina, una máquina de escribir, aquí sí, órale, ya está Ingrid.
Y luego Ingrid, pero eso ya me lo dictaron. No, pero es que ya le hicimos correcciones. Vuélvelo a hacer. Entonces, bueno, llegamos a Cali con todo este grupo, ¿no? Como bien dice Vicky, y es verdad, o sea, el grupo de los Caris tuvo como muchos brazos, trabajando al unísono, ¿no? Y precisamente eso fue lo que en todos estos viajes fuimos como armando los brazos de todo esto. Sí. Y entonces, bueno, de ahí, que fue un trabajo lindo, o sea, muy, muy, muy lindo, nos fuimos a Venezuela. En Venezuela también, todo esto, el único viaje que hicimos en avión fue de Panamá a Bogotá. Y todo lo demás, de todo Centroamérica por tierra, otra vez de Bogotá por tierra hasta Venezuela, otra vez por tierra. Y entonces, bueno, pues, unas anécdotas menos, bueno, me vienen muchas, pero bueno, para no hacerlo muy largo y tratar de sintetizar. Sí, claro. Llegamos a Venezuela, nos esperaba pues un grupo de adultos adolescentes, casi adultos. Una familia. Ajá. Toda era la familia y también habían invitado pues a otros hermanos de Venezuela, ¿no? Porque vinieron de Mérida. No sé si de Caracas también había alguien, ¿no? Porque esto fue en Barquisimeto. Porque ahí vamos a dictar, como dicen los colombianos, o a impartir, como decimos aquí en México, un curso más, un curso, curso de Caris para preparar a los dirigentes que estaban trabajando con los Caris. Y entonces ahí viajamos no sé si era 30 o 31 de diciembre, llegamos a Barquisimeto, ahora sí con los zapatos polvosos. Lo digo y me emociona mucho porque digo, híjole, estos 5 escuincles, ¿no? O sea, todo lo que hicimos. Qué increíble. Este primer curso que se dio, que se organizó, era como lo que ahora es el curso introductorio intensivo. Más o Era menos. más o menos Sí, eso. sí. ¿En qué consistía? No sé quién quiera. A ver, Rodolfo. El curso muy interesante porque lo planteamos, esta gira la planteamos con el Sublime Hermano Mayor. Claro. Y cuando le estábamos planteando los temarios, que son los Caris, entonces decía él, yo quiero también estar ahí y ayudarles a dar el curso. Y volteaba a verlo, ve, pues lo tomamos. Entonces, junto con él se organizó el programa. Sí. Porque él mismo iba a impartir algunos temas. ¿En serio? Sí, él mismo decía, sí, el de la GFU, yo doy ese tema de la GFU. Bueno, y ahí lo incluíamos, estábamos haciendo nuestro programa y ahí lo incluimos. En varias cosas. Hay muchas cosas ahí que sucedieron extraordinarias, muchísimas. Estábamos a punto de que ya venía el viaje y nos hacía falta una cierta cantidad, como 2.500 pesos, que en esa época equivaldrían como unos 15,000 pesos. Era una cantidad, no cerrábamos la cuenta todavía. Y en ese mismo día que andábamos programando, ¿verdad? Entonces también le contamos, más que le contamos, porque quien se dirigía era Juan Carlos. Yo estaba ahí, de escucha, ¿no? Y registrando, eso sí, lo guardo aquí. Pero Juan Carlos sí le llevaba la inquietud, entonces se la planteó, ¿no? Que nos hacía falta una cantidad. Y entonces, Carlota, porque estábamos ahí en el ashram de Coatepec. En la casa se vivían en su casa. El del hermano mayor vivía. Sí, en su casa. Entonces, ¿qué quiere?
tráeme la chequera. Entonces, yo nada más dije, bueno, a ver qué va a hacer. Entonces saca su chequera y empieza a firmar por la cantidad que nos hacía falta. Lo firma y se lo entrega. Entonces yo decía, esto no es nada más un apoyo de que sí hagan ese trabajo, sino incluso con dinero, Sí, apoyando en Claro. efectivo y no un donativo simbólico. O sea, era una parte sustancial para el viaje. Y sí, saliendo de esa reunión le decía a Juan Carlos, ¿lo cobramos? ¿No lo cobramos? Le sacamos Pagarlo. se cobró y todo. Sí. Pero es parte, ¿no? De Claro. ese trabajo. Eran 5,000 que había. pesos, Rodolfo. 5,000 pesos. Nos dio Eso 5,000 era muy pesos. fuerte Sí. esa cantidad. Y esa cantidad de hace 70. tiempo. Era un Los dineral. 70 era una cantidad fuerte. Wow, sí. pero- Un O sea, el porcentaje. dólar estaba en Era 12.50. más o como el menos. 20% del presupuesto que se necesitaba. Y lo Y se aportó. puso, y además nos dijo, y ahí en diciembre, ahí los quiero. Ahí vamos a dar el curso. Y entonces era parte de toda la meta de llegar ahí. Sí, Los temarios, los que conocemos, claro. que son los CARES, ¿verdad? O sea, cómo se trabaja, sobre todo la organización específica, ¿no? del trabajo, y también muy enfocado hacia el trabajo ya semanal. Qué hacer en esa semana, cómo incluir juegos, actividades, cómo tener un tema central, cómo irlo desarrollando Sí. a través de juegos, cantos y demás, ¿no? Ese era así la parte sustancial. Lo interesante era cómo, y sí hubo participación del maestro en ese curso, En el de Barquisimeto. porque estaba ahí exclusivamente. Para eso. El maestro estaba invitado a ir a Caracas, sin embargo hizo sus movimientos para estar en Barquisimeto. Después se fue a Caracas, Claro. pero primero estuvo ahí con nosotros. Wow. Me gustaría concluir esta parte hasta que llegamos a Venezuela, ¿Sí? porque fue el último día del año, de ese año, cuando llegamos a Barquisimeto 31 de con diciembre. esa familia que estaban preparando la cena, que estaban Las hallacas. preparando hallacas y cambures Ajá. en el horno. ¿Qué son los cambures? Los cambures son los plátanos machos, Sí. Oh. maduros, Ajá. que se ponen en la candela. En la candela, el fuego Hambrientos, ¿verdad? delicioso. Y entonces llegamos, Ingrid, la mamá de los, eran cuatro hijos, estaba Ingrid, Jairo, la pareja y había un niño más chiquito. Entonces dice, están hambrientos, se quieren bañar, ¿qué quieren? O sea, con un amor, o sea, nos recibió con esto de la mamá que el hijo llega, ¿no? De la Sí. escuela, ¿no? Tumba los libros y a ver, atenderlo, ¿no? Así a los 5, ¿cómo nos habrá visto? Que por eso digo yo que sí llevábamos los zapatos empolvados, ¿no? O sea, de todo ese trayecto Claro. y como con mucho gusto, pues, ¿no? O sea, entonces, bueno, llegamos, nos instalamos, ¿no? Y después, pues, órale, se unen a la preparada de la cena, entonces cenamos, pasamos el último día del año ahí, con este ambiente, ¿no? Había música, ellos cantaban, claro, la cena fue deliciosa, porque Haroldo comimos. tenía su 4, ¿no? Sí, Haroldo Haroldo. tocaba el 4, Ingrid cantaba, todos cantaban, las hijas, o sea, todos Sí. cantaban y cantamos, o sea, La nos señora unimos. que se llamaba Ingrid. Sí. Sí, la Ajá. mamá de la venezolana, Ingrid Lobby. Ingrid Lobby, y llevábamos nosotros a nuestra Ingrid, ¿no? Bueno, Sí, dos Ingrids. Ajá. y entonces, al día siguiente, que fue 1 de enero, Sí. fueron por el maestro Estrada y el reverendo Carlota a la Fran de Limón, donde ellos estaban ahí. Sí. Y entonces es esto que Rodolfo dijo, yo voy a ir ahí con ustedes en ese plan.
Entonces, bueno, pasó ese día y no se llegaron en la tarde o algo así, llegó el reverendo Carlota y un par de hermanos que fueron con él. Y bueno, de Barquisimeto fueron ahí al ashram, fue Juan Carlos, no sé si con Jairo, no recuerdo muy bien. Y bueno, ya luego llegó el maestro y ahí fue donde empezó este curso donde participó el hermano mayor. Era la sala de yoga, había como 15 personas, no recuerdo muy bien, más o menos, más nosotros 5. El maestro participó y al final de ese curso yo recibí mi pañoleta de Leo Cari, oficial, yo en esas iba, y Juan Carlos y Rodolfo recibieron su pañoleta blanca, que ya la llevaban como simbólicamente representando, ¿no?, los adelantos de nuestro movimiento, y que en ese momento, faltaba como sellar ese símbolo, ¿no?, del reconocimiento de los 2 Mahacaris. Y ahí mismo también se le entregó la pañoleta Mahacari al reverendo Carlota, en esa vez. Sí. Entonces, fue así, o sea, ahora recordarlo, digo, es que qué peso tiene toda esa experiencia, ¿no? Que claro. Al principio era como, pues como sí, o sea, vamos a enseñarles a los niños a practicar yoga, pero no es que no solo era practicar yoga, es que era todo, o sea, toda una enseñanza, pues una formación, ¿no? O sea, de seres humanos en desarrollo, ¿no? Sí. Y no solo los niños, sino ya ahí lo abrimos así. Hacia los demás. Ay, pues. Y entonces, ahí no terminó. De ahí nos fuimos a Puerto Rico. Porque en Puerto Rico también nos estaban esperando Olga Iris, alemán, sí, si no me recuerdo, que era una mujer extraordinaria, que ella había organizado ahí otro grupo de personas interesadas en trabajar con los niños. Y ahí vamos a Puerto Rico. A San Juan de Puerto Rico, a dar el curso. Era un lugar como un tipo gimnasio, una escuela. Creo que había sido un lugar donde entrenaban a los militares y nos prestaron ahí. Era como una escuela de entrenamiento militar y aviación, porque estábamos creo que cerca de un aeropuerto. Sí. Wow. Y de ahí hubo un hombre, estas personas que donan dinero para instituciones, filántropo, que nos hizo una donación. $3,000 creo que nos dio. Era mucho dinero, porque todo el viaje nos financiábamos con el material que llevábamos, y quedándonos en las casas, ¿no? Ahí nos ofrecían la comida y nosotros dábamos los cursos. Y también con lo que nos dieron de la boda de dinero. Pues todo el dinero que teníamos en ese momento, cada quien rompió su cochinito, Lalo, Ingrid, Rodolfo, nosotros, o sea, cada quien, todo nuestro resto de todo pusimos. Eres una luna de miel. Y luego, sí, supuestamente íbamos de luna de miel Juan Carlos y yo, recién casados, con séquito, ¿no? Con chaperones para portarnos bien. No, de verdad sí fue un viaje increíble. Y ya lo último del viaje fue que de ahí hacíamos una escala en Miami. Y entonces ahora sí, Rodolfo dijo, yo quiero ir a darle la mano a Mickey Mouse. Y nos fuimos a Disney World. ¿En serio? Sí, tiene una foto, hasta con foto. Aquí yo me tomo la foto con Mickey Mouse. Y ya fue como nuestros últimos días de ahí. Ya traían $3,000. Ya regresamos a México ya. ¿En avión? En un mes nos hicimos un mes todo eso. Llegamos a finales de enero. 26 de enero más o menos. Llegamos a y así fue como yo entré a Cáliz. ¡Guau! Y es increíble anécdota. Mi parte de la historia de Cáliz. Sí. Pues muchísimas gracias. Vamos a regresar en un momentito también por acá. Pero ahora nos gustaría, ya que hicieron unas intervenciones, que nos platiquen cómo fue que ambos entraron en el movimiento. ¿Cómo fue que conocieron los Caris, para empezar? Juan Carlos. Primero Rodolfo. Él es el culpable.
Sí, porque igual, digamos, hay muchas cosas en común porque practicábamos yoga en el mismo instituto que Marisa y el hermano de Marisa. Y que Juan Carlos también practicaba yoga en el mismo instituto. San José Insurgente. En San José Insurgentes, de aquí de la Ciudad de México. Cuando estaba allá en José María Velasco, 110. Esquina Damas. en el centro de Damas, esquina Damas. Colonia San José Insurgentes. Estaba ahí en ese espacio y ahí pues, llegamos por el interés del yoga. Nos hicimos muy rápidamente instructores de yoga. Los tres éramos instructores de yoga. Teníamos reuniones los sábados El colegio. del colegio de yoga. Y yo recuerdo ahí vívidamente cuando Juan Carlos tenía que salir rápidamente, llevaba shorts, salía muy rápido porque tenía trabajo con el grupo de Cádiz. De Scouts. Y de Cádiz, sí, las dos cosas. Las dos. Porque después de ahí, que era en la mañana, los Cádiz. Y en la tarde se iba luego con Scouts. Por eso traía pantalón corto. Ajá. Porque aprovechaba de uno y de otro, ya no hacía cambios, se seguía con el grupo Scout. Y yo solamente lo veía pasar rápidamente, ¿no? Estaba un rato ahí con nosotros y salía. Yo tenía más interés en la práctica yoguística y entonces, así como Ana María Mireles le decía a Marisa, mira, acércate con el grupo de yoga de niños, a mí más bien me orientaba a vincularme en la parte administrativa, en la parte organizativa, ¿no? O sea, vio cualidades de administrador, yo creo. Y trabajaba en lo que sería una coordinación de difusión del yoga a nivel nacional, donde se promovía el yoga para gestantes y aspectos de salud y de nutrición en el yoga y cosas así. Y ahí, digamos, ahí me estaba yo desarrollando. Hasta que llegó, ahora sí que vamos a cumplir casi 40 años. En septiembre de hace 40 años, que se promovió un congreso donde las diferentes áreas de trabajo que se desarrollaba en la Ciudad de México con el Consejo Nacional se iban a presentar sus planes y programas de estudio, de capacitación, de difusión. También, digamos, yo iba por la parte del yoga a esa reunión y más que nada del yoga de gestantes y del yoga y salud. Teníamos ahí un par de médicos que trabajaban haciendo estudios comparativos de efectos del yoga en la salud. Y teníamos ahí varias cosas ahí trabajando, varias propuestas ahí. Y en ese encuentro, al que acudió también Juan Carlos, incluso se rentó un camión, un autobús, y desde la Ciudad de México nos transportamos a Monterrey, que es el lugar de la fundación del Movimiento Cari. Monterrey. Así es, Monterrey, Nuevo León. Ese es el lugar. Ahí pues llegamos al Congreso, ¿no? Se estuvo desarrollando todas las mesas de trabajo que había, de cosmología, de yoga, hogares adheridos, eran muchas actividades las que se presentaron durante 2, 3 días. Casi al último día le dieron la palabra a Juan Carlos para que expusiera. Yo veía en el camión que todavía iba haciendo cosas, unas láminas que había en papel, cartulina, ¿no? Con unos organigramas. Que llegó y nos presentó ahí, en la
en ese congreso, ¿qué es? ¿19? 17. 17 de septiembre. Sí. 17 de septiembre del 76. En la noche, porque era la tarde. Era casi era el último punto que se presentó en ese congreso, fue la propuesta que tenía Juan Carlos de trabajar con exploradores caris. Y en ese lugar, digamos, en esa circunstancia de presentarse en ese auditorio y donde empieza a mostrar las cartulinas que traía de la organización de las tropas, de cómo se organizaban por equipos y de cómo se llamaban los grupos de trabajo, arcoíris, no arcoíris, no, pero sí Nomos, sí, no había el nombre arcoíris en ese momento, pero sí era Nomos, Leos, Serges, Mahacaris. Y fue muy curioso porque en esa presentación no recuerdo cómo fue que enlazó la plática y la dinámica, que En el camión me dijiste. no, ahí empezó a enseñarnos el que ahora es el himno del Nomo Cari, que es la canción del elefante. Ajá. Mirarás ahí en el cielo que va. Y un auditorio, vamos a decir, de como 600 gentes. Ay, poquitas. Y a todas nos hizo cantar. Y ya sé. Cuando era un congreso y entonces todo el mundo era el congreso, entonces era otra muy propios. Ajá. Y de repente todo el mundo haciendo la mímica en coro. El hermano mayor estaba ahí y toda la organización iniciática de la Gran Fraternidad Universal cantando. ¿Cómo? Entonces, al terminar la canción, que fue como la conclusión de la exposición del programa de trabajo que presentaba, recuerdo que el hermano mayor empieza a intervenir en un diálogo directo de que era un excelente trabajo y que él empieza, yo soy un Mahakari, pero lo voltea y yo quiero que él me diga si soy o no soy un Mahakari. Ese es lo que se puede llamar el punto fundacional del movimiento, porque es un reconocimiento entre un maestro y un discípulo. ¿Cómo el maestro le dice, yo soy un Mahakari? No, pero quiero que él me diga. Que él me diga si soy o no. Entonces, ¿cómo es posible? Frente a la hermandad, frente a todos, usted es el maestro. ¿Cómo le pregunta a él? Un joven genial, medio genial, que estaba ahí, que si eso no es el Mahakari. Dice, claro, usted es el maestro. No le dice así, pero yo sé que lo pensó porque hemos platicado. Dice, ¿qué pensaste? ¿Cómo me pregunta? Es obvio. Pero le dice, claro, usted es Mahakari. Entonces, ese es el acto fundacional. En el momento en que se considera fundado el movimiento, bajo este esquema de trabajo. ¿Por qué? Como lo vimos en Centroamérica y como se vio antes cuando él llega a practicar yoga, él viene como scout, con la formación scout, y viene recibiendo la disciplina de la era del Aquarius. Entonces buscaba llevar la disciplina del Aquarius al movimiento scout. Sin embargo, lo que sucedió fue amalgamar el conocimiento escultista con la disciplina del Aquarius. Y a él le tocó hacer esa integración, esa amalgama de
de una estructura básica inicial. Por, digamos, yo considero, como ahora sí que psicólogo de instituciones, que toda institución, si uno revisa el momento fundacional, se explica uno de muchas cosas de lo que tiene el movimiento en sí. Porque a partir de ahí se desprenden, ¿no?, la serie de trabajos que ahora se ve claramente dicho cuando decimos practicamos 12 áreas o disciplinas, que es lo que nos distingue. Sí. Pero viene de ese esfuerzo, de esa chispa. O sea, yo reconozco la figura de un fundador. Y claro, como dice Vicky, también hay un grupo que es una patrulla fundadora. Sí, y se extiende. Y tenemos entonces en otros países CARIs que fueron fundadores, en un grupo que ahorita mismo están fundando, porque eso se va continuando. Se va haciendo actos de fundación constantemente. Pero hubo un punto inicial, que es el punto de arranque, que estamos por celebrar esos 40 años en 17, unos días más, ¿no? Unos días más que se llega a ese tiempo, que es un tiempo muy simbólico. Si uno revisa, digamos, el movimiento CARI, no es un movimiento de una simple organización cultural, de una simple, ¿no?, digamos, tiene un fondo y tiene un espíritu, que le podríamos llamar iniciático, porque como toda iniciación, su lenguaje es a través de símbolos, y esos símbolos se van descifrando y se van viendo en el momento. Como una anécdota, por ejemplo, de lo que sucedió, del acercamiento cuando Marisa nos relata este acercamiento en diciembre al curso que se dio en Venezuela y al reconocimiento, y al primer reconocimiento ya digamos directamente de adelantos Mahakari, de pañoletas Mahakari. Sí. Nosotros no sabíamos bien cómo las costumbres de los países, ¿no?, en esa fecha. Entonces nos lanzamos a la frontera de Venezuela y Colombia, y llegamos hasta a punto, se llama Cúcuta, que es el paso de un lado para otro. Y ahí considerábamos comprar un ticket para ir a Barquisimeto, pero el día 31. En Venezuela el día 31 no se trabaja, no hay transportes. Se fueron caminando. Estamos a 450 kilómetros. Y era ese día que necesitábamos llegar en la noche. Ya estaban preparando las hallacas allá. Ya nos estaban esperando. Y nosotros estábamos en la carretera. Dentro del país, sí, de Venezuela. Pero estábamos en la carretera. Con nuestras mochilas. 1, 2, 3, 5. 5 personas ahí. ¿Uniformados? Uniformados, eso sí. Sí. Claro. Confiados. Tenemos que llegar ahí. ¿Qué hacemos? Ponemos así el dedito. ¿Llegaron de Ray? Y llegó me acuerdo, es un carro Camaro, que lo manejaba un piloto aviador. Ajá. Y se detiene. ¿A dónde van? A Barquisimeto. Yo voy también para allá, súbanse. Ay. Nada más nos vimos así como que... Y los 5 entramos. Y con mochilas. Nos acomodamos, y, o sea, nos puso el carro y el chofer para llegar ahí. Digamos que lo que pasa es que cuando las cosas se dan y se facilitan, Como en este ejemplo. Cuando no hay, por más que uno quiera, y no se da. Sí, claro. No se da. Pero cuando las cosas se están haciendo en lo correcto, el universo conspira para ayudarle a uno, y que salgan adelante las cosas. Pero es extraordinario como ahí nos hizo llegar ahí.
Bueno, la cuestión retrocedo.